Queridos televidentes de este canal televisivo de María Visión, una semana más nos seguimos viendo por la gracia de Dios y por misericordia del Padre para seguir hablando de eclesiología, que es hablar de la Iglesia, la esposa de Jesucristo que parió sacramentalmente aquel Viernes Santo en la cruz, manando en su costado la sangre y agua de la que Juan da testimonio en su Evangelio. Hoy vamos a hablar de haciendo como una pregunta, el título de este programa de hoy. ¿Para qué existe la Iglesia? ¿Para qué existe? ¿Podía habernos salvado Dios de otra manera? Podía haber salvado de otra manera. ¿Podía haber hecho la salvación del género humano de una manera distinta a la creación de la Iglesia, fundación de la Iglesia? Perfectamente, porque dice el saludo del ángel a la Virgen, dice el ángel, el arcángel San Gabriel, que para Dios nada es imposible. Por lo tanto, Jesucristo podía haberlo salvado a nosotros de otra manera, pero quiso hacerlo de esta manera, fundando la Iglesia, para que por medio de la Iglesia nosotros nos preguntáramos hoy y demos respuesta ¿para qué existe la Iglesia? Por delante de esta respuesta inicial a la pregunta del título vamos a decir lo siguiente. La Iglesia ha sido querida por Dios. Cuando decimos siempre querida por Dios, significa amada. El querer de Dios es amor. El querer de Dios es voluntad de salvación. Cuando se dice Dios ha querido esto en su Iglesia, Dios quiere esto en su Iglesia, Dios quiere esto para su Iglesia, significa que la voluntad de Dios es puro amor, gratuito y de complacencia. Y ese amor de complacencia, que es amoroso y misericordioso a la vez, es la voluntad de Dios y al mismo tiempo la salvación para el género humano. Por eso decimos que la Iglesia ha sido querida por Dios. ¿Para qué? Para salvarnos del pecado original y sus consecuencias y a dar a cada uno de los hombres la salvación. ¿Qué es la salvación? Porque muchas veces hablamos de esta palabra, la salvación. ¿Qué es la salvación? Pues es poder estar con Dios por toda la eternidad y siempre. Y para estar con Dios significa, y poder estar con Dios significa que estamos liberados de todo aquello que nos ata al pecado y sus consecuencias del pecado original. Esa es la salvación. ¿Cuándo se consuma? En el día del juicio final se consumará la salvación de todos los géneros humanos que Dios ha constituido querida por el Padre mediante el Hijo y la acción del Espíritu Santo en su Iglesia. En esa Iglesia para que la salvación se haga historia y en la historia nosotros seamos salvados y desde la historia podemos entrar en la vida eterna. Y dice, nacida del amor del Padre eterno, fundada en el tiempo por Cristo Redentor, reunida en el Espíritu Santo. La Iglesia tiene una finalidad escatológica y de salvación que solo en el siglo futuro podrá alcanzar plenamente. Eso queda recogido en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en su número 40. Todo en la Iglesia se dirige a ese fin, es decir, los sacramentos, la vida de oración, la vida de piedad, la historia sagrada, la palabra de Dios, todo en la Iglesia, todo lo que contiene la Iglesia como medio de salvación, tiene ese fin escatológico y eterno, estar con Dios eternamente. Nada en la Iglesia es un fin en sí mismo, solamente el fin y la meta es Dios uno y trino. La oración no es un fin, es un medio. Las penitencias, lo que estamos, por ejemplo, ahora en la Santa Cuaresma, no es un fin, es un medio. Y así los sacramentos son un medio también. No son un fin en sí mismo, son un medio. Toda la Iglesia es un medio para alcanzar a Dios uno y trino mediante a Jesucristo y por Jesucristo, que se ha hecho hombre por nosotros, se ha hecho historia del hombre para que el hombre sea divino, eterno y tenga una vida escatológica sin fin y por toda la eternidad. Por eso la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que habla de la Iglesia en el mundo, pues en el número 40 especifica y aclara para qué sirve la Iglesia y por qué Dios ha constituido la Iglesia. Ustedes fijáis una cosa siempre importante, que es la nota que es permanente y operante en todo lo que es la Iglesia y su historia. Dios siempre quiere
nunca perdamos esto de vista, siempre Dios quiere lo mejor para nosotros, lo mejor. Si Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere decir que la Iglesia es lo mejor que nos ha sucedido, la Iglesia. Por lo tanto, no es algo que haya querido Dios por hacer de una manera la salvación, sino es la mejor manera para salvarnos. Dios nunca se equivoca, siempre llega en el momento justo y oportuno, nunca llega tarde, ni se adelanta ni se retrasa. Dios siempre es la verdad absoluta. Dios, por medio de Jesucristo, ha querido fundar la Iglesia en el tiempo, en la historia, porque el Padre ha pensado y ha decidido para que el Hijo funde la Iglesia y la ascienda en comunión con el Espíritu Santo, porque es lo mejor que nos puede pasar al hombre para nuestra salvación. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Cada acción salvífica, cada acción de Dios por medio del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, siempre pensemos con toda seguridad y con toda la fe heroica que podamos poseer, que es lo mejor que Dios nos puede enviar a hacer y regalar a cada ser humano y en particular a cada cristiano. Por lo tanto, el fin por que existe la Iglesia es para nuestra salvación. ¿Y de qué nos salva? Pues ustedes fijarse, si Cristo hubiera fundado la Iglesia, haciéndose hombre verdadero como nosotros, aun siendo el Hijo de Dios, nosotros moriríamos para siempre. ¿Qué fracaso más grande sería, queridos televidentes de María Visión, qué fracaso más grande sería que una persona, un padre, una madre, un miembro de familia, tú en tu trabajo, tú como cristiano, tú como hombre, como criatura creada por Dios, pues imagínate que si Cristo hubiera fundado la Iglesia en el tiempo para salvarnos, nosotros moriríamos para siempre, un fracaso estrepitoso. Porque todo lo que tú hubieras hecho bueno en la vida, tus actos humanos, tu amor practicado con los demás, la familia, los hijos, no servirían de nada. De nada. No tendría ningún valor corredentor. Porque Dios ha fundado la Iglesia está fundada para salvarnos de la muerte eterna. Nosotros hubiéramos quedado del fracaso tan estrepitoso que la muerte sería el fin de la vida humana. No existiría más nada. No viviríamos para nada en el futuro. Por lo tanto, el sentido que tiene la fundación de la Iglesia y para lo que sirve la Iglesia es para que nosotros vivamos eternamente salvados. ¿Y qué es la salvación que Jesucristo fragua en la Iglesia? Pues es nada más y nada menos, además de condonar la muerte eterna, que el Señor lo que hace es convertir con su muerte, la fundación de la Iglesia, con todo ese proceso constitutivo, como hemos dicho en otros días anteriores, aquí en este programa de eclesiología, con la fundación de la Iglesia, Cristo lo que hace es que la muerte nuestra, con su muerte, sus actos humanos, por ser la persona divina, el Hijo de Dios, sus actos salvíficos se convierten en nosotros beneficio para toda la eternidad. Es decir, la muerte nuestra, en vez de ser eterna, si Cristo hubiera fundado la Iglesia, se convierte en un dintel y puerta a la vida eterna. Es como si tú pasas el dintel de una parroquia y entras adentro. Entras en el templo. Estás en la calle, que sería el frío, el agua, el granizo, la nieve, el calor, sería la calle, a la intemperie. Y entras en tu parroquia, entras en el templo cristiano, entras en la basílica, entras en la catedral. Ese cruzar el dintel de la puerta y entrar dentro, eso es la muerte nuestra. Así Dios la ha convertido por puro amor de complacencia para nosotros. No por un amor interesado, para nada. Todo lo contrario. Es un amor puro, gratuito y de complacencia que el Padre ha tenido en el Hijo con nosotros en comunión del Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos televidentes de María Visión, el sentido de para que existe la Iglesia no es otro que salvarnos. Y salvarnos también no solamente de la muerte eterna y convertirlo en vida eterna junto a Él en el cielo, sino también salvarnos de todas las consecuencias del pecado original. ¿Cuáles son esas consecuencias por las que Cristo nos salva en su Iglesia por medio de todo lo que contiene la Iglesia en orden a la salvación? Por eso dice la Constitución Lumen Gentium y también la Gaudium et Spes que la Iglesia es un instrumento de salvación. Y la Lumen Gentium dice que la Iglesia es sacramento universal de salvación.
¿Qué nos libera nosotros la fundación de la Iglesia en nuestra vida humana aquí en la tierra y en la vida del cielo, la vida escatológica y eterna? Pues en la vida terrena nos libera del pecado cometido, del pecado que lo cometemos libremente, por supuesto. Se comete de forma libre y también consentida y a veces por negligencia o por omisión. También son la mayor parte de los pecados. Pero el pecado tiene unas consecuencias, una pena, una culpa, que nos hace apegarnos sin darnos cuenta, como la perrubia a los pájaros en el campo. El pecado nos hace apegarnos hasta convertirlo, si Dios no lo permite, si no lo queremos, en un vicio. ¿Qué es el vicio? Es hacer del pecado lo habitual en la vida. Y pueden ser distintos vicios, el de la mentira, manipulación, así cualquier pecado puede convertirse en un vicio porque se hace de forma habitual hasta que se convierte en un hábito que es el vicio. Eso nos libera el Señor. ¿Mediante qué? Mediante el sacramento de la confesión. Nos libera de esas cargas, de que nos hace libres en esta tierra. ¿Cuál es la libertad del hombre que Dios nos ofrece por medio de los sacramentos de la Iglesia, por medio de su Iglesia como instrumento y sacramento universal de salvación? Pues nos ofrece a nosotros el Señor la libertad verdadera, que es inclinarse el hombre, el cristiano, a hacer el bien. En tanto en cuanto una persona se inclina a hacer el bien, es más libre. Esa es la libertad del hombre. Dios nos ha hecho a imagen y semejanza suya, que es el alma, no es el cuerpo. El cuerpo es humano, creación de Dios, pero la semejanza con Dios, que viene en el Génesis, no es el cuerpo humano, es el alma, las potencias del alma y el alma en sí mismo, que es la imagen y semejanza a la Santísima y Beatísima Trinidad. El cuerpo es que aunque es creación de Dios, Dios lo que hace es asumir nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, lo que Dios nos salva es del pecado, de cometer el pecado, y si lo cometemos, nos concede su perdón, que es su misericordia, es restaurar nuestra alma y devolverle aquella belleza y esplendor del mismo día en que fuimos bautizados. Y después también nos salva de las consecuencias del pecado personal y el pecado estructural de la sociedad, son los pecados acumulados por todos los cristianos y por todo el ser humano, y nos salva también de la muerte eterna que decíamos antes. Por lo tanto, esas consecuencias del pecado original y de los pecados personales estructurales nos salvará ese día, concretamente, que llegará a su consumación, el día de la parucía final, donde comienza la verdadera vida escatológica y la vida eterna. Por tanto, todo en la Iglesia se dirige a ese fin, a la salvación de todo el género humano. ¿Dónde se ve perfectamente esa salvación que culmina y que es el fin, todo tiende a ese fin? En las palabras del Evangelio que dice Jesucristo, que todo lo hará nuevo en el día del juicio final. Cuando ese juicio final concluya, Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Él lo dice. Todo pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué su palabra no pasará? Porque su palabra será la misma que intervino en la creación del mundo, que será la misma que hará cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, queridos hermanos, queridos televidentes de María Visión, lo que hace Jesucristo con su salvación en la Iglesia y por medio de su Iglesia es la vida eterna sin relación al pecado, a la enfermedad, a la muerte, a todo aquello que nos haga poder sufrir o poder padecer los dolores o padecer el sufrimiento aquí en la tierra. Decimos que confesamos en el credo que Jesucristo bajó del cielo por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Eso decimos en el credo. Por lo tanto, cada domingo, cada solemnidad o cada día nosotros en la vida particular y diaria cuando rezamos el credo, de forma particular en nuestras oraciones, pues confesamos esto, que nosotros, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Dios bajó del cielo y se hizo hombre. Por lo tanto, en el credo también viene definido perfectamente, de una forma clara y confesional, de que el fin, la meta, por lo que existe la Iglesia es para nuestra salvación. Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, es el único redentor del hombre, totalmente. Si el Padre dispuso que al hacerse hombre todo fuera por medio de Jesucristo y sin Él no se puede hacer nada, ni existe nada en la Iglesia porque Él es el fundador
de la Iglesia y el que la consumará al final de los tiempos con su palabra. Por lo tanto, Jesucristo es el único mediador, el único redentor. La Virgen mediadora de la gracia, pero es en comunión con Cristo. A través de él se derrama y suben al cielo, pero Jesucristo es el único mediador y el único redentor, por ser el fundador y el dador de la salvación. Y dice también a Lumen Gentium en su número 9, dice lo siguiente: en ningún otro hay salvación, que podemos confrontarlo con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Y él sirve de la Iglesia y se sirve de la Iglesia como instrumento de redención universal. Continúa diciendo la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en su número 19, que concluye así diciendo: por lo tanto, la Iglesia no se entiende sin Cristo, que la fundó para perpetuar en la historia su misión. Misión y salvación son lo mismo. Son dos palabras que se identifican en el mismo significado. Porque ¿cuál es la misión de Jesucristo? La salvación. ¿Cómo se realiza la salvación en la tierra y en el cielo? Por medio de la misión del Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre. Por lo tanto, misión y salvación son dos palabras que se identifican en un mismo fin y meta, que es alcanzar la vida eterna junto a Dios. La Iglesia es por eso sacramento universal de salvación. Así queda definido en la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en su número 48. Es decir, signo eficaz y real, vuelvo a repetir, de la acción redentora de Cristo entre todos los hombres, hasta el final de los siglos. La Iglesia salva, en definitiva, en cuanto que es portadora en plenitud de los poderes y los medios de santificación con que Cristo la dotó. La Iglesia dice que es sacramento universal de salvación, porque contiene toda la salvación que el Padre ha derramado por Cristo en comunión por el Espíritu Santo en la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia es constituida como sacramento universal de salvación. Ahora bien, hay una similitud tremenda e inconmensurable entre el orden sacerdotal, el sacerdocio y la Iglesia como sacramento universal de salvación. ¿En qué sentido? Decía el beato Marcelo Spínola en sus escritos, en sus múltiples escritos, lo decía en una carta pastoral a los sacerdotes a la entrada de Sevilla, también lo dice en sus cartas pastorales de Adviento, de Cuaresma, también lo dice en una de 1897 en la fiesta de San José, ¿no? También dirigiéndose también a los diocesanos de Sevilla, que el sacerdote contiene todo aquello que Cristo tiene en orden a la salvación. Vuelvo a repetir. El sacerdote, bien sea el cura o el obispo, contiene todo aquello que Cristo posee en orden a la salvación. Por lo tanto, el sacerdote, el obispo, es igual que la Iglesia, sacramento de salvación. Y la Iglesia es sacramento universal de salvación. ¿Por qué es universal? Porque abarca a toda la humanidad y abarca a toda la historia hasta el juicio final. Y el orden sacerdotal es igual, en el sentido de que el sacerdote, el obispo, pues derrama la gracia que contiene porque Cristo se la da. ¿Participando de qué manera? Del único, sumo y eterno sacerdocio, que es Jesucristo. El sacerdote participa de su sacerdocio único y universal. Por lo tanto, el orden sacerdotal, el ministerio ordenado, es un paralelismo, es una sinonimia, es una identificación con la Iglesia y la Iglesia con el orden sacerdotal. Y continúa diciendo, dice, Cristo entre todos los hombres hasta el final de los siglos constituirá y hará posible la existencia de la Iglesia como misión y salvación. Continúa diciendo este número 9 y también el 48. Y dice una confrontación que vamos a hacer ahora. La Iglesia salva, en definitiva, en cuanto que es portadora en plenitud de los poderes y de los medios de santificación con que Cristo la dotó.
Así las cosas, el fin salvífico de la Iglesia se caracteriza por ser sobrenatural, inalterable, perpetuo y universal. 4 características tiene esta forma salvífica de la Iglesia. Vuelvo a repetir: sobrenatural, inalterable, perpetuo y universal. La primera característica o nota dice que es sobrenatural. Totalmente. La Iglesia es fundada por Cristo en la historia, pero también tiene una vida sobrenatural en la historia. Es la vida de la gracia, la vida divina. Porque quien es la cabeza de la Iglesia es Cristo, que es hombre verdadero, pero persona divina. Por lo tanto, conseguir la salvación está por encima de nuestras fuerzas. Eso significa que es sobrenatural. De tal manera que las fuerzas del hombre por sí mismas no son capaces de alcanzarla. Imposible para el hombre. Como diría también el Evangelio, hablándolo Jesucristo mismo. Para el hombre es imposible, pero Dios todo lo puede, dice Jesucristo en los Evangelios. Al que solo con la ayuda de la gracia divina le es posible alcanzarla. Es decir, la salvación solamente puede conseguirse, primero, por supuesto, actúa la voluntad humana, adherida por la fe, las virtudes teologales, adheridas a Cristo. Y la voluntad humana actúa, por supuesto, claro que sí, libremente. Pero la salvación no es una cosa de la voluntad solamente o de la fe, no. La salvación está ya dada, concedida, de forma sobrenatural. ¿Y quién la ha concedido? Sin mérito ninguno por parte nuestra, es Jesucristo. Por lo tanto, la Iglesia dice en esta premisa, en esta característica, que la salvación tiene un carácter ante todo y por todo sobrenatural. La da Cristo gratuitamente e inmerecidamente por parte nuestra. Y es Él el que la concede, no nosotros la alcanzamos. La alcanzamos porque ella la ha concedido antes que la rubrica con la fundación de su Iglesia. Por lo tanto, la salvación depende de Cristo y también depende al mismo tiempo de la voluntad humana que se adhiere por la fe sobre todo y ante todo. Continúa diciendo esta nota de la sobrenatural característica de la Iglesia. Dice, la salvación no solo puede provenir de Dios, sino que es ante todo y siempre que proviene de las 3 personas divinas. No solamente, queremos decir antes, no solamente proviene de Jesucristo. Jesucristo es el que la hace y la hace eficaz y la da en la historia. Pero la salvación proviene y procede de las 3 personas divinas, del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, dice la Iglesia. Por lo tanto, aunque el deseo de la salvación anida en el corazón del hombre, junto al de una felicidad imperecedera, ambos en realidad no deben confundirse ni equivocarse entre sí. Es más, el ansia natural de la felicidad no busca ni nunca bastaría para lograr la salvación. Es decir, por muchos deseos santos, fervorosísimos, que el alma, el cristiano tuviera, es imposible de alcanzarla si Cristo no lo hubiera dado antes por anticipado en la historia y en la Iglesia y por medio de su Iglesia, a través del orden del ministerio sagrado, que es decir, el orden sacerdotal. Si Dios no hubiera venido en nuestro auxilio por medio de Jesucristo, en la Iglesia habría sido imposible. Por eso, la religión cristiana, la religión católica, es la única religión en el mundo en la que el hombre no ha buscado a Dios. El hombre ha venido al encuentro, Dios ha venido al encuentro del hombre. Es decir, Dios ha buscado al hombre para salvarlo. Es algo totalmente inaudito e irrepetible y singular, propio únicamente de la religión cristiana y católica. Por ello, queridos televidentes de María Visión, nosotros tenemos que sentirnos muy agradecidos, llenos de gratitud cada día, porque Él ha sido el que ha venido al encuentro de la humanidad y también al encuentro tuyo personal. Él es el que cada día va a tu encuentro y como mendigo a la puerta de tu alma, Él pide tu conversión y pide cada día que
hacerte libremente, amorosamente, su voluntad, que es lo mejor que te puede suceder en la vida diaria. Que Él lleve la rienda de tu vida, como lleva la rienda de la Iglesia, como lleva la rienda de la salvación de todo el género humano. Que nosotros nos dejemos, queridos televidentes de Maravisión, que Él sea el que lleve el mando, el timón, la dirección, que Él sea quien indique la brújula de nuestra vida, qué tenemos que hacer, qué debemos hacer, cómo tenemos que proceder. Todo en la vida del cristiano debe ser aceptado y guiado por el único que nunca se equivoca, el único que siempre llega en el momento justo, el que te da la palabra oportuna, el que hace todo perfecto en lo imperfecto de la vida humana. Pues, queridos televidentes de Maravisión, vamos terminando y concluyendo este nuevo programa, un día más, una semana más, en el canal televisivo que tanto bien hace y tanta evangelización realiza en la Iglesia para todos ustedes por pura gracia de Dios. Únicamente así es como el hombre tiene la posibilidad de colmar sus anhelos de la bienaventuranza eterna, saciándolos de un modo insospechado, infinito y divino. Nadie puede pensar ni imaginar lo que Dios tiene preparado para los que les aman, dice San Pablo en sus cartas. Por lo tanto, pensemos siempre que sus planes son mejores que los nuestros. Podamos siempre, con la gracia de Dios, unir nuestros planes a los suyos y nunca que los planes suyos sean los nuestros, sino los nuestros sean siempre los suyos, que sean los mejores y sean siempre un éxito de gloria y santidad para Dios. Que paséis una buena semana y que Dios siga bendiciendo vuestra vida y vuestro proceder humano. Y para concluir, pues os doy la bendición y con la bendición mi deseo de que el Señor os conceda todo lo mejor en sus planes divinos para vuestra vida, en concreto para cada uno y para cada uno de vuestra vocación y situación ahora personal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.